2 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2. Vamos a estar ahí en el día de hoy. Un día que no lo esperábamos que iba a ser así, ya sin luz, pero eso no nos impide, obviamente, hablar de lo que venimos a hablar, ¿cierto? La palabra del Señor, que es lo que necesitamos. Y hoy es un día especial también, así que no sé si es un inconveniente para los hermanos de hoy, pero hoy es un día especial para la iglesia, debido a que hoy se gradúan a la primera generación del instituto. Es interesante notar que después de 3 años de aprendizaje, por lo menos hay algunos que quedaron, que no retrocedieron, sino que avanzaron. Y es bueno ver eso ya después de 3 años, ver cómo han crecido, cómo han avanzado en el conocimiento y también cómo el Señor ha transformado su carácter. Creo que esas cosas, queridos, son cosas impagables para alguien a quien le gusta ver la gracia del Señor obrando en la vida de las personas. Y le damos gracias al Señor por eso, le damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos, por la dedicación, por el esfuerzo. Sé que es difícil, querido, uno piensa que estudiar es fácil, ¿cierto? Pero después con el tiempo uno se da cuenta que de vez en cuando se hace un poco pesado. El trabajo, la familia, ¿cierto? El estudio, uno dice, ya estoy apenas, pero gracias al Señor, le doy gracias por nuestra. Entonces, por esa razón, en este día quisimos hacer algo un poco distinto y hablar un poco de este tema, de 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Ahora es interesante porque la carta de Timoteo es una de las cartas llamadas cartas pastorales, y obviamente se entiende debido a que es Pablo escribiéndole a su hijo en la fe. Literalmente, 2 Timoteo está casi al culmine de la vida del apóstol Pablo, se está despidiendo prácticamente de su hijo amado Timoteo, que está encargando rigurosamente a seguir adelante. Y es interesante notar que dentro del contexto de 2 Timoteo, en realidad uno ve entre sus líneas las palabras de Pablo diciéndole: hijo, en la fe, ánimo, sigue adelante, yo estoy listo para terminar mi carrera, estoy dispuesto a morir si es posible por la fe en el Señor, y aquí estamos, esperando el tiempo. Entonces imagínense que esta carta es una carta, diríamos, casi es muy íntima de parte de Pablo hacia Timoteo, pero también muy emotiva. No es algo, obviamente, que es para seguir leerlo sin considerar su contexto. Obviamente ya Pablo, como dije, ya estaba encarcelado, esperando el tiempo en que el Señor iba a llevárselo a su presencia, ¿cierto? Y de alguna manera u otra, lo que hace es acá despedirse, entre comillas, de su hijo en la fe. Ahora, es interesante porque la vida, querido cristiana, en realidad Pablo describe la vida como una carrera. En más de una ocasión van a notar que Pablo hace referencia a la carrera, a un atleta. Y a veces creo que el creyente no entiende un poco la figura del atleta. Los que antiguamente corríamos, yo me digo que antiguamente ya no corro ni por si acaso, pero los que corríamos y los que corren en la actualidad saben que el ejercicio en realidad de atleta es un ejercicio físico, pero también mental. No solamente involucra el mecanismo del cuerpo, que es la parte principal, sino mentalizarse a un propósito. Si tú has hecho ejercicio, vas a notar que en este momento uno siempre se propone una meta. Mi meta es, no sé, dicen 10 kilómetros. Y se ejercita para poder llegar a cumplir los 10 kilómetros. Y cuando llega a los 10 kilómetros, dice: ya, me demoré 3 horas en los 10 kilómetros. La próxima vez van a ser 2 horas y media. Hace poco estuve hablando con una persona que me decía, ella tiene su edad, me dice: mira, yo voy de acá de Lampa a Tiltil en bicicleta. Me demoraba 3 horas entre ir y volver. Ahora con el tiempo me estoy demorando 2 horas 30. Y es de edad, o sea, digo, si demora 2 horas 30, yo me demoro como 4, ir y volver. Y él me decía, así se empieza, uno empieza lento, y entre más ejercicio, más rápido y más fácil se hace. Pablo, de alguna forma, lo que hace nos describe la vida cristiana no como una persona de quien básicamente una competencia de 100 metros planos, sino en realidad una competencia de resistencia, donde en realidad esa es la realidad cristiana. La realidad de un creyente no radica en qué más rápido llego, sino en realidad
cómo persisto en medio de la vida cristiana con lo que el Señor me ha encomendado. Y obviamente eso es algo importante para nosotros. De manera que cuando vemos 2 Timoteo, querido Pablo ocupa a veces ese tipo de figuras o ejemplos para ayudarnos a nosotros, en este caso a ayudar a Timoteo a cumplir su labor, y por otro lado, ayudarnos a nosotros a saber qué es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, no sé si alguna vez ha visto las Olimpiadas, ya que estamos cerca, ¿cierto?, de este tipo de cosas. Hay una, aparte de correr, hay una competencia que se llama básicamente pasar el bastón, ¿cierto? No sé si alguna vez lo jugó, la posta, que se le llama. Donde uno va con un bastoncito, ¿cierto? Y va corriendo, después se lo pasa al otro, y así al otro, y al otro, y obviamente el que llega primero, el grupo que llega primero es el ganador. Bueno, de alguna forma lo que vamos a ver hoy es algo parecido a eso. Y la idea es entender qué es lo que el Señor quiere hablar, no solamente con los hermanos que se están graduando hoy, sino también con la iglesia. Ahora, si hay una cosa que Pablo quiso decirle, es una palabra que decir a Timoteo, es lo siguiente: dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo le dice, después de todo lo que ha mencionado a Timoteo en el capítulo 1, le dice, pues, Timoteo, esfuérzate. Es interesante porque en realidad el término hijo que ocupa Pablo, en realidad en la Biblia hay dos términos. En la lengua original hay dos palabras que se traducen igual al español. Por un lado tenemos la palabra huios, que básicamente significa o habla de un hijo literal, progenitor, a un descendiente directo o indirecto, y de ahí, obviamente de ahí puede estar hablando de un hijo lejano, o uno que es adoptado, o un descendiente. Finalmente a veces escuchamos cuando dice, por ejemplo, cuando vimos Mateo, hace poco tiempo atrás, la genealogía, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y la palabra es huios, el descendiente directo de estos. Pero hay otra palabra que también se traduce hijo en el español, ¿ya? Y que es la palabra tecnón. Y esta palabra nos habla de un progenitor, no necesariamente físico. No puede ser incluso un progenitor espiritual, alguien que te ha llevado en la fe, como un hijo. Que te ha enseñado, te ha educado, te ha exhortado, y ahí está, haciendo la labor casi de un papá, diciéndole qué hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer y cómo se hace. Y lo que Pablo habla acá en realidad le dice a Timoteo, tú pues, hijo. Porque para Pablo, Timoteo era su hijo amado en la fe. En realidad no era cualquier persona, era aquel muchacho que está aprendiendo a los pies del apóstol y viendo lo que hace, cómo se hace, qué es lo que el Señor quiere, y aprendiendo de Pablo. En realidad era su progenitor, entre comillas, espiritual en ese sentido, y viendo todo lo que el apóstol Pablo hacía y los viajes que estuvo, ahí estaba Timoteo. Timoteo para Pablo era alguien muy especial. De hecho, si bien en el capítulo 1 de 2 Timoteo, mira lo que dice el versículo 3, dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En otras palabras, Pablo se preocupaba por Timoteo. Decía, yo oro por ti. Noche y día, en cada momento en que puedo, oro por tu vida. Y mira lo que dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual evitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, para decir, yo oro por ti, te he visto llorar, yo sé lo que eres, te he visto sufrir penalidades, te he visto avanzar conmigo en momentos difíciles, ahí has estado. Entonces, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Si yo te engendré, digamos, de alguna manera, tú eres mi hijo, yo te eduqué, yo te enseñé. Entonces, es como ese trato muy de papá, digamos, de alguna forma hacia Timoteo. Obviamente un papá, ¿cierto?, no solamente acaricia a su hijo, sino que de vez en cuando lo reta, ¿cierto? Le exhorta, oye, ya, pues, trabaja, hace algo, tienes que hacerlo de esta forma, así no. Pablo lo que está haciendo es aquí, tratándolo con mucho cariño, mucho amor, obviamente
De manera que lo que tenemos aquí no es solo a Pablo hablando a Timoteo, sino que vemos al padre literal espiritual de Timoteo, el apóstol Pablo, hablando a su hijo en la fe. Ahora, una de las cosas que vemos también aquí no es solo como Pablo se dirige a Timoteo, sino el posiblemente estado espiritual de Timoteo cuando Pablo escribió. Por algo Pablo está escribiendo y es porque algo estaba pasando con Timoteo y Pablo dice, no puede ser. Y empieza a escribirle a Timoteo, no solamente despidiéndose de alguna forma, sino animándolo a él porque hay cosas en Timoteo que deberían cambiar. Y es interesante porque fíjate que una de las cosas que están acá, por un lado vemos cómo Pablo anima a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios. Mira lo que dice más abajo, capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, aviva los dones, ocúpalos. ¿Tienes dones? Ocupa los dones que el Señor te dio. Aprende a utilizarlos, pero de buena forma. Y hay que entender que Pablo sabía, o sea, por la imposición de mis manos, en otras palabras, Pablo decía, mira, tú eres una persona comisionada por nosotros. Tienes nuestro respaldo, usa el respaldo y usa los dones que el Señor te dio para vivir. ¿Qué te pasa, Timoteo? Es como este niño que a veces, ¿cierto? El padre le enseña, está enseñando a trabajar con herramientas y ahí está apenas cortando cuando sabe cortar. Y uno dice, ¿pero qué te pasa? No, ya me aburrí. es muy eso, ¿cierto? Por lo menos yo me acuerdo que más de una ocasión mi papá me decía, ya hay que cortar el palo. Y yo sabía cortar con sierra circular, yo pescaba el fierro y todo, desganaba, me demoraba media hora en cortar un palo de 2x2. Y me decía, ¿qué te pasa? Corta la cosa rápido, dale. Y Pablo lo que está diciendo acá, le está diciendo, bueno, ocupa los dones de tal manera como lo estabas haciendo. ¿Ya? Por un lado, como dije, Pablo está animando a Timoteo a avivar el fuego de Dios que estaba en él, lo cual nos puede decir, obviamente, la posibilidad de desconformidad del apóstol Pablo y cómo Timoteo estaba ocupando los dones. Pablo miraba de lejos y decía, ¿qué le pasa? ¿Qué sucedió a Timoteo? Dime. ¡Ánimo! Yo sé que tú tienes los dones, tienes las capacidades. ¿Qué te pasa? Y por otro lado, pareciera ser que Timoteo estaba luchando con un tema de carácter. Ahora, no es, querida, estar en el ministerio no es fácil, hay que tener carácter. No solamente para saber decir las cosas, sino también cuando callar. Querido ser, yo me imagino a Timoteo, y fíjense, Timoteo pareciera ser que era un tiempo más callado. No era una persona como Apolo, que Apolo se paraba enfrente y estaba ahí, le gustaron o no le gustaron, no me importa, yo predico y chao, se acabó. Timoteo era más, pareciera que un de perfil medio bajo. Y pareciera que tuviera ese problema de que en su carácter, y añade obviamente el problema también de que no algo estaba pasando con sus dones o cómo él estaba utilizando los dones. Ahora, ¿cómo sabemos que posiblemente tenían problemas con carácter? Bueno, al ver lo que Pablo dice, fíjense en el verso 7 y 8, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? ¿Por qué le dice eso? Algo le estaba pasando a Timoteo. Timoteo, ¿qué te pasa? Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En otras palabras, Timoteo tenía un serio problema de carácter. No quería sufrir. No quería sufrir. Pareciera, por eso Pablo dice, oye, sufre penalidades, participa de nuestra labor. Si Cristo sufrió y yo sufrí, ¿qué te espera a ti? Como le dije en este contexto, Pablo ya estaba en la cárcel y ya había empezado la persecución en contra de la iglesia. Entonces no fue fácil para Timoteo. A eso añádese que los Efesios, que era el lugar donde posiblemente estaba Timoteo, era un lugar con gente de carácter. Si tú lees Hechos, vas a darte cuenta cómo eran los Efesios. Se agarraron incluso casi sacaron al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Gritando una y otra vez, grandes dianas de los Efesios. Eran personas con carácter.
No les importaba quién estaba delante. Tenían las cosas claras. Entonces, imagínate un grupo de personas que sabe qué tienen que hacer, cómo hay que hacerlo, y llega un muchacho, 30, 40 años, que no habla mucho, medio timidón. Obviamente la gente lo mira y dice, ¿y este qué es? No, si eres Timoteo. Ah, ya. Vale, gracias. ¿No hay otro? Next. Y Pablo pareciera que le está animando a él. Y por eso digo que Timoteo estaba luchando con un tema de carácter debido a la palabra que Pablo utiliza en el verso 7 cuando dice espíritu de cobardía. Y de ahí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. De hecho, la palabra cobardía puede traducirse como timidez. O obviamente timidez o miedo. De hecho, esa palabra sale de otra que significa pavor. Ese miedo que te deja inmóvil a tal punto que ya empieza a agachar la cabeza y ya eres mudo. Ah, es tímido. No, es que es tímido. Tiene miedo. Y Timoteo pareciera ser que llegó a tal punto de que la gente decía, ah, mira, él es el tímido. No es tan tímido en realidad. A este muchacho algo le pasa. Una con su tema de sus dones y otra pareciera que tiene miedo a tener aflicciones por causa de Cristo. Ahora, querido, fíjate, Pablo animando a su hijo, y hoy uno ya sabe cuánto fue lo que Pablo sufrió. Cuando uno lee, obviamente, la carta a los Corintios, se da cuenta que sufrió harto, y él dice, mira, no te avergüences de mí, preso suyo, ni del Señor. Al contrario, sufre penalidades, como buen soldado. Avanza. Entonces, imagínate en medio de la persecución un pastor que diga, no quiero. No, prefiero quedarme aquí calladito nomás y que todos tomen su rol, yo me guardo, así no sufro. En otras palabras, alguien tenía miedo y pareciera ser que Timoteo está luchando por el miedo. De manera que Pablo habla a Timoteo y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjate que a veces, querido, la vergüenza produce miedo y te hace no hablar de Cristo. No es eso. Yo he escuchado muchas veces, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo lo digo? No es que me da vergüenza, es un miedo. Cuando tú me dices me da miedo es porque en realidad te da vergüenza de dar testimonio del Señor. No tienes carácter. Y es interesante porque tenemos tanto carácter para tantas cosas, ¿cierto? Yo a veces digo, hacen pura locura. Pero cuando hay que hacer las cosas serias y que son importantes espiritualmente, ahí nos quedamos callados, pues así como, vamos a predicar, ¿y qué digo? Todo lo que hablaste con tu vecino, no, es que mi vecino, que ya lo conozco, pero es lo mismo. Entonces, en el estricto rigor, fíjate que Pablo le dice ahí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tienes que participar, es tu labor, es tu trabajo. De manera que así como Dios guardaría el depósito de Pablo en aquel día o para aquel día, también lo haría con él. Fíjate que dice más abajo, verso 9, verso 8, para tener contexto, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Fíjate, dice, yo fui llamado para esto, Timoteo. Yo sufro porque sé que esa es parte de mi llamado y porque sé que me espera mi depósito para el día. Está súper guardado, nadie lo puede sacar de la mano del Señor. Mira lo que dice. Verso 9, dice, verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, de la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Ahora, por un lado, sabemos que Pablo le dice, mira, yo sé que el Señor va a guardar mi depósito y estoy seguro que el tuyo también. Y guardarse, fíjate que es interesante, no solamente dice que él guarda el depósito, sino dice retén. Dice ahí, retén la forma de las sanas palabras que me oíste. Guarda. Tú oíste todo lo que enseñé, reténlo y guárdalo. No solamente participa de las aflicciones, sino aprende, entiende que Dios nos va a guardar. Dios sabe eso, Dios sabe nuestro trabajo, sabe cuánto nos esforzamos, y si incluso Él decide morir, matarnos para que su nombre sea glorificado, no te importa, Timoteo, nuestra vida no está aquí segura, está segura en las manos de Dios, en los cielos. No te preocupes, si Dios guardó mi depósito para aquel día, el tuyo también. Por eso retén, cuida lo que yo te dije, manténlo vivo, no te calles. Fíjate que, querido, a veces no es una lucha solo para Timoteo, no es una lucha solo de Timoteo, es una lucha que día a día con nosotros luchamos, ¿no? O a veces no te da vergüenza de verdad hablar de Cristo, a veces sí. No sabes qué decir, cómo hacerlo. Y a veces te invade el temor y si me pregunta esto no tengo idea. ¿Qué les voy a decir? Queridos, es miedo. Y Timoteo estaba luchando por lo mismo. En un contexto de persecución, imagínate, aquí no somos ni perseguidos, teníamos miedo. Pero aquí sí, Timoteo estaba en ese punto en que tenía que decidir qué hacer y cómo hacerlo, y tenía que hacerlo. Sí o sí, Pablo le está animando a hacer lo que debe hacer. No solamente debía entender que debía retener las sanas palabras, sino que debía guardarse de aquellos que no eran de edificación para su vida. Como Mineo y Figelo, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahí está, perdón. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En las palabras, hay unos que se fueron, me dejaron solo. Cuídate de gente así, dice Timoteo. Cuídate de personas que cuando hay que darle la cara se echa para atrás. No, cuídate. Pablo dice, ten cuidado. Pero gracias a Dios me confortó con este otro que es Onesíforo, que no se avergonzó porque yo estaba preso. No le dio miedo. Estuvo a mi lado, ahí está. Fíjate, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. No lo puedes decir, mira, él, gente así, júntate con gente así en realidad. Con lo otro, hermano, ya. Pero con estos que edifican tu vida, peor aquellos. Que te ayudan a crecer, que no te van a dar la espalda, quédate con ellos. Querido, para Timoteo no fue fácil. No fue fácil el ministerio. Y estoy seguro que los encargados del ministerio de acá saben que no es fácil. Los hermanos saben que la vida cristiana no es fácil. Si tú piensas que la vida cristiana es fácil, tienes serios problemas porque Dios nunca dijo eso. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, te lo aseguró. Desde antes de meterte en esto te dijo, mira, te digo desde ya, te vas a meter a ser cristiano, vas a sufrir. No hay letra chica, él dijo ahí, vas a sufrir. Así que si no quieres sufrir, mejor no te metas aquí. Sigue tu vida de inconverso, haces lo que quieras, pero en la eternidad vas a sufrir eternamente. Pero los creyentes sufrimos por un tiempo, mientras estemos con vida, ¿cierto? Y después gozaremos por la eternidad. Querido, Timoteo estaba luchando con su carácter, con sus convicciones. A tal punto que Pablo tuvo que escribirle y decirle, oye, ¿qué te pasa, Timoteo? Mira ¿qué te pasa? ¿Por qué te quedaste en silencio cuando deberías estar hablando del Señor? Y de mí, mira, ¿qué te pasó?
Y es en esa razón donde Pablo le dice ahí en el capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Ahora, esta palabra es interesante porque podría decir que casi exclusivamente la utiliza Pablo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece 8 veces y 6 veces la ocupa Pablo. La otra vez aparece en Hechos, que es por escrito por Lucas, que estuvo cercano a Pablo, y por otro lado aparece también en Hebreos capítulo 11, verso 34. No aparece más. Casi exclusivamente la palabra esfuérzate es de Pablo. Así que, obviamente, ahora bien, esa palabra está compuesta, básicamente es una palabra griega, que significa básicamente, que es dunamó, de donde tenemos la palabra dunamis, que significa es el poder, que se traduce en algunas veces en la Biblia, hablando de la capacidad de alguien en hacer algo, no necesariamente poder de fuerza, digamos, como de potencia, sino de la capacidad. No sé si notas la diferencia, ¿cierto? Una cosa es poder de potencia como tal y otra es de que se puede hacer algo. Es distinto. Entonces, a veces, obviamente, puede ser traducida como volverse capaz o ser fuerte, y de ahí se entiende que la palabra como poder. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere a Pablo cuando ocupa la palabra acá en nuestro pasaje y qué relevancia tiene cuando le dice a Timoteo, esfuérzate? A nosotros nos suena mucho en realidad. Ya, ahora, una forma mejor de decirlo la podemos encontrar incluso en la Biblia de las Américas, que tiene una forma mejor de decir el pasaje. Dice así: tú pues, hijo mío, fortalécete. Ya uno dice, ya entiendo un poco más. El esfuerzo es como capaz, como que yo tengo que fortalecerse, es distinto de alguna manera. Entonces, esa es la idea. Ahora, la palabra que tenemos aquí es una orden. Después que Pablo le dice a Timoteo, ¿qué te pasa? Dice, mira, Timoteo, te la voy a hacer cortita. Esfuérzate, es una orden, te estoy mandando, tienes que hacerlo. Continúa en lo que estabas haciendo, ¿qué te está pasando? Dale, sigue. Y esa es la idea ahí, es una orden, diríamos, casi de una forma exhortativa, diciéndole, vamos, Timoteo. Es una orden dada por el apóstol Pablo, obviamente. No es una orden que nace de una iniciativa déspota de Pablo, sino que nace de un corazón lleno de amor por Timoteo, y cómo no, si obviamente era su niño, era su hijo en la fe. ¿Cómo no iba a animar a su hijo en la fe si lo estaba haciendo mal? Algo te está pasando, Timoteo. Vamos, muévete, muévete. Que esta carrera avanza, tienes que seguir. Fíjate que podríamos animar de manera, podríamos ver cómo Pablo anima a Timoteo, y obviamente también animar a los hermanos que se están agradando hoy a seguir. Que aprendiste en 3 años es recién el comienzo. Diríamos que es ni siquiera la punta del iceberg, es la entrada. Ni siquiera te llegas a la punta, estamos recién ahí empezando a caminar. Te animo, querido, a seguir, a avanzar. Ya te dije que el camino es difícil, no es fácil. Van a haber momentos que vas a pensar en querer salir corriendo. Bienvenido a tú. Porque es así. Vas a querer salir corriendo. Vas a ser como Timoteo, decir, Señor, ¿qué hago? Me da miedo seguir. Mira las circunstancias, mira la vida, ¿qué hago, Señor? Bienvenido al club, no eres el único. Hay muchos que están pasando por lo mismo, que tienen que seguir confiados en que el Señor está ahí en medio y guiando todas las cosas. Entonces, obviamente, cuando Pablo está ahí animando a Timoteo, de una u otra forma le está diciendo a él, mira, no seas cobarde, Timoteo. Y si de alguna forma, querido, te puedo decir algo, no seas cobarde. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba estudiando, una de las cosas que me preguntaron fue, ¿tú sabes qué significa ser valiente? ¿Es alguien que no le teme miedo a nada? No.
Valiente significa que a pesar de que sabes que puedes morir, vas igual. Sabiendo que es la voluntad de Dios, vas a hacerlo igual. Aunque sabes que puedes sufrir, que puede pasar esto, no importa. Eso es una persona valiente. Querido, y es verdad. Uno ve Disney, ¿cierto? Y todo, Marvel y todas estas series muestran a las personas casi, ¿cierto?, indestructibles. No es la realidad. Personas valientes saben que pueden morir y a pesar de eso siguen adelante. Si lo pasamos a la vida de la fe, querido, un hermano valiente sabe que puede morir haciendo la voluntad de Dios, pero no importa, porque sabe que si es la voluntad de Dios, está dispuesto a hacerlo. No importa. De alguna forma, obviamente, el Señor, vemos en el apóstol Pablo en un momento de los Corintios, se acuerdan, dice, incluso perdimos la posibilidad de vivir, pero el Señor quería nos mataba y ahí llegamos, no importa, pero confiamos en el Señor. Pablo sabía muy bien a lo que iba, querido. Y Pablo le está enseñando a Timoteo, no seas cobarde. Sigue. La segunda cosa que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo es: no te avergüences de dar testimonio de Cristo. Querido, ¿te ha dado miedo y vergüenza de dar testimonio de Cristo? Siendo honesto contigo y con el Señor. Piénsalo. Yo sé que sí. Y eso que no estamos ni perseguidos. Y yo digo, no, imagínate cuando estemos perseguidos. Si no estamos perseguidos, no da miedo, imagínate perseguidos. Nadie va a decir nada porque nos pueden matar. Pablo dice a Timoteo, no te das vergüenza. Sigue adelante, no tengas vergüenza, ni miedo, ni temor. No. Preocúpate de hacer lo que Dios quiere. Y tercero, cuídate o cuidado con aquellos que no modifican tu vida. Al contrario, esfuérzate. Ahora, por lo general, los estudiantes de la Biblia o los que estudian la Biblia, no solamente ellos, sino que también la iglesia, podría entender más este concepto de esforzarse, porque obviamente tiene que ver con una influencia interna, como que yo lo hago. De hecho, Pablo no está rogando a Timoteo a fortalecerse, sino que está mandándole a hacerlo, y obviamente ese mandato implica que continúe haciendo lo que se supone que debería hacer. Se supone que Timoteo debía llevar una labor y Pablo dice: ¿qué estás haciendo? Se supone que tienes que seguir haciéndolo. Sigue haciendo lo que el Señor te mandó. Entonces, obviamente, implica muchas cosas para Timoteo. Ya no solamente seguir haciéndolo, sino no flaquear, que no mengue a pesar de las circunstancias, de la persecución que estaban dando fuerza en el tiempo de Pablo con Timoteo. Dice: mira, aunque haya persecución, no le importe. Sigue. Ahora, uno al escuchar, como dije, podríamos fácilmente deducir que es algo que yo debo hacer. Cuando dice fortalécete o esfuérzate, es algo que yo debo hacer, es algo que yo debo ejecutar, es algo que implica mi tiempo, mis fuerzas, mis dones y todo lo que soy en virtud de lo que soy. Básicamente sale de mí. Y eso es exactamente lo que nos dice el texto. La realidad es total y diametralmente distinta. Lo que Pablo lo está diciendo a Timoteo es que se fortaleciera no en sus capacidades naturales innatas, sino en el poder de Dios. Dice ahí, en la gracia de Dios, dice, fortalécete, hijo mío, esfuérzate en qué? En la gracia. No en lo que tú puedes lograr. El problema del creyente en la actualidad es que piensa que todas estas cosas las puede hacer él solo. Querido, te estás engañando, no se puede. Te vas a cansar. De verdad. Tú puedes decir: no, yo puedo, y va a pasar unos meses y vas a estar derrotado, diciendo: ¿por qué? Sí, porque básicamente lo estás haciendo a tu forma y con tus fuerzas. Tienes un problema. Y Pablo está diciendo aquí, en realidad, todo lo contrario a lo que uno piensa, porque Pablo dice: esfuérzate en la gracia, o mejor dicho, mediante la gracia de Dios, que es la traducción. De manera que así como la fe es un medio
de salvación, no el fin. Fíjate, la fe, querido, no es el fin de nuestra fe, es un medio para salvar. ¿Sí? Se sabe en Efesios 8:1, ¿cierto? ¿Qué dice? Salvo por un medio de la fe. La fe es un medio, no es el fin. El fin es Cristo. El medio para salvarnos es la fe en Cristo. Si no tenemos fe en Cristo, no hay salvación. Y querido, la gracia es un medio del Señor también para el creyente. Por eso dice ahí, obviamente, la idea que Pablo dice en vez de la gracia es mediante la gracia. ¿Ya? De eso se puede decir lo siguiente: así como Pablo tuvo que aprender a abastecerse de la gracia del Señor, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, bástate mi gracia. 3 veces he pedido, dice Pablo, que me saque este aguijón, y el Señor lo único que me dijo es, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. En otras palabras dijo, descansa en mí. Pero Pablo, imagínate Pablo, allá con tiempo diciéndole, pero Señor, tengo esta molestia, este aguijón, y no me deja tranquilo. Aprende a vivir con eso. ¿Pero cómo? Depende de mí. Tendré que aprender de esa forma. Tendré que aprender de esa forma, aprender a depender de Dios. Querido, si el Señor nos quitara los problemas, sería un Dios malcriador, querido. Dios no malcría a sus hijos. Dios a veces nos permite pasar por ellos para formar más de Cristo. Si te pregunto alguna vez, si tú fueras Dios, hipotéticamente, ¿te pondrías problemas a ti mismo? Yo creo que nadie. Todos diríamos, no hay problema para mí, se acabó, no sufro, no lloro. O sea, no hay problema, porque ¿quién quiere problemas? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero aparte, querido, el sufrimiento nos permite ver más de la gracia de Dios en nuestra vida. De manera que obviamente Pablo tuvo que aprender a abastecerse de la gracia del Señor en sus debilidades para que el poder de Dios se viera en su vida o incluso en su muerte. De la misma manera, Timoteo y la iglesia del Señor debe aprender y entender que su fuerza no está en ninguna cosa y persona que no es el Señor, querido. No está en nadie más. Y vuelvo a decir, no está en nadie más que no es el Señor Jesucristo. Querido, Cristo para la iglesia debería ser la fuente por quien el creyente vive, se sostiene y persevera. Querido, Cristo dijo, yo soy el pan de vida al hambriento, yo soy la luz del mundo para el que anda en la oscuridad, yo soy la puerta de las ovejas, ese es el pastor de su rebaño, es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vid verdadera, y que separados de Él, dice, nada podréis hacer, querido, nada puedes hacer. ¿Entiendes eso? Querido, Timoteo tendría que recordar eso, o sea, separado de Dios no hay fuerza, no hay fortaleza, no tengo nada. Y todo lo que podría hacer es en vano, porque he hecho las cosas a mi forma y con mis fuerzas. Pablo dice, esfuérzate no en ti, en Dios. Él es la fuente de todo bien y no hay otro como Él. Querido, si has pasado por eso, te animo. Esfuérzate, sigue adelante, pero no confíes en tus armas, sino en las de Dios. Es lo mejor. Porque ahí está segura la batalla, en las manos de Él, no en las tuyas. Es interesante notar que Timoteo estaba luchando a tal punto que el mismo padre, antes de morir, le está diciendo, anímate, Timoteo, vamos, ¿qué te pasa? Esfuérzate, busca esa fuerza que no tienes, pero en Dios, no en lo que tú eres, ni en tus capacidades, eso proviene de Dios. Los dones te los dio Dios, la vida te lo dio Dios. Dale, descansa en Él. Esfuérzate en Él, no en ti. Es su gracia, querido, la que nos capacita. Es la gracia de Dios la que nos mantiene, es su gracia que nos sostiene, y es su gracia la que nos fortalece en medio de nuestras debilidades.
en medio de nuestro temor, en medio de nuestras dificultades, de manera que para disfrutar de esto y del poder de Dios que lleva a cabo las bendiciones, necesitas obediencia, querido. Si no eres obediente, ¿cómo vas a disfrutar de las bendiciones si no eres obediente? Dios no malcría, querido, a nadie. No es un Dios malcriador, es un Dios que sabe crear a sus hijos. Y muchas de las cosas que hacemos a veces son consecuencias de no obedecer. De creer que yo soy más sabio que Dios por hacer mis formas, mis ideas. Porque creo que eso es la forma correcta. Obviamente implica obediencia y se requiere de lo que Pablo nos dice en ese texto. Lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las palabras dicen para Timoteo, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes trabajo, Timoteo? Y el primer trabajo es enseñar. Esa es tu labor. A simple vista, fíjate que en el verso 2 podemos ver aquí a 4 generaciones de personas haciendo la misma cosa. Dice, ¿cómo 4 personas? Sí, 4 generaciones. Mira, la primera es, ¿quién le enseñó al apóstol Pablo? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que él no fue a los apóstoles primero, sino que se fue a otro lugar. Y generalmente los teólogos dicen que aprendió de manera directa del Señor. Por lo tanto, ahí tenemos la primera, Pablo y Cristo. La segunda, dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cuál es la segunda? Pablo y Timoteo. Segunda generación. Tercera generación, lo que has oído de mí ante muchos testigos, se te encarga a hombres fieles. Timoteo y los hombres fieles. Y la cuarta generación dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuarta generación. 4 generaciones. Fíjate que es interesante que aquí siempre fue parte del plan de Dios enseñar de esa forma. Vemos al tema del ministerio del Señor y los discípulos que tuvo, ¿se acuerdan? Uno piensa que tuvo 12, ¿no, querido? Los 12 son los discípulos más prominentes, ustedes tuvo más, y escogió a 12 de ellos para llamarlos apóstoles. Tenemos un grupo, tenemos grandes multitudes a las que él se enfocó, les enseñó, de esas multitudes escogió 12 apóstoles. Después de eso, vemos obviamente que manda a la multitud a hacer una labor, ir y hacer discípulos. ¿A qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. De manera que los que estaban reunidos en Hechos capítulo 1 lo escribieron pues exactamente todo lo que el Señor les dijo enseñar. Incluso cuando vemos obviamente a Lucas, que no era un apóstol, pero sí estuvo cerca del apóstol Pablo, fíjate que ocupa básicamente casi el mismo patrón. En Lucas capítulo 1, verso 1 y 2 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como no las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Las palabras le está diciendo, mira, lo que te voy a escribir en realidad ya fue dicho por los apóstoles que estuvieron con el Señor, esos apóstoles lo dijeron a nosotros, y lo que te voy a escribir en realidad es la seguidilla de todo lo que nos han dicho, lo que pasó. Son testigos presenciales, ellos lo vieron y ahí están, puedes preguntarles. Y en Hechos capítulo 1, verso 1 y 2 hace algo parecido. Y después de unos años más tarde, obviamente Pablo escogería sería el último apóstol de quien no era digno, dice él, pues persiguió a la iglesia del Señor, y él mismo dice que era como un abortivo. De manera que Dios siempre que ha escogido y ha llamado a hombres fieles y les ha capacitado para su obra. Siempre. Dios los capacita. A veces creo que la gente no entiende eso. Dios capacita a las personas que no, hermanos, si no sabe nada, ya, anda a hablar. No. Dios capacita a las personas para poder enseñar fielmente la palabra.
Y eso implica ejercicio, trabajo, esfuerzo. Cosa que en la actualidad creo que no se da en la gran mayoría de las iglesias. No pasan, a ver dónde está, ahí la moneda, ahí cayó, ahí está. Sí. No les gusta estudiar. Muchos de los pastores de las iglesias evangélicas no tienen idea de lo que dicen. El problema es que piensan que sí. Cuando los oyes, te dan ganas de rasgar las vestiduras y nada más que no hay algunos contextos. No, ¿cierto? Pero imagínate si fuera nosotros estaríamos sin camisa, sin polera, toda, ¿qué te pasó? Rasgué de nuevo las vestiduras. Escuché una predicación. Y es la única que me quedaba. Porque en realidad la iglesia de hoy no estima la palabra como la fuente de verdad absoluta. Es lamentable. Para Timoteo en realidad era su labor enseñar lo que había oído de Pablo. Realmente Pablo escogió a Timoteo y Timoteo debía vivir de acuerdo al llamamiento de Dios, y esto involucraba un oír de parte de Timoteo para aprender de Pablo ante muchos testigos. En otras palabras, Pablo dice: mira, tú lo oíste, acuérdate cuántas veces me escuchaste hablar, cuántas veces me escuchaste enseñarte, y no solamente a ti, ante mucha gente. Tú lo viste, ya lo sabes. Hombres que escucharon a Pablo al igual que Timoteo. De hecho, allá te cita, por ejemplo, Hechos capítulo 14, verso 1 al 3, Hechos capítulo 21, capítulo 14, verso 21 al 22, Hechos 15 al 35, Hechos 24, etc. Como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Silas era uno que ha aprendido del apóstol Pablo, Bernabé igual. Incluso Juan Marcos. Ellos sabían que Pablo en realidad sabía lo que decía. Aprendieron de él. Y Timoteo era uno más de este grupo, y que de alguna manera Pablo adoptó como su hijo amado, y que sin duda también debería seguir los pasos de su padre. Por ende, lo que Pablo dice es: lo mismo que te enseñó Timoteo, eso enseñó a otros. Se encarga a otros. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra que significa colocar junto a, y de ahí tiene la idea de depositar algo valioso con el fin de cuidarlo o preservar. Es como pasarle algo a alguien tan valioso que cuídalo. Lo que hace una persona, imagínate una propiedad que hace, el dinero, hablando de caja fuerte, esta semana lo guardan en una caja fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Es valioso. No es un juego, es muy valioso. De esto depende mi vida, y esa es la idea aquí. La palabra encargar significa en realidad: esto que te voy a pasar es de tal valor que tienes que cuidarlo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí: esto encarga a hombres fieles. Lo que Pablo tenía que encargar es básicamente la Biblia. Mira, lo que has enseñado, lo que has aprendido, lo que has oído, eso encarga a la otra vida. No es un juego. No formes payasos, porque no somos payasos. Y lo digo porque en la actualidad, como dije, hay muchos payasos en el púlpito, literal. Hacen puro show y no hay Biblia. No hay Biblia. Y lo más lamentable es que la gente acepta eso. Y digo: ¿qué les pasa? Queridos hermanos del instituto, si se les enseñó Biblia, pase Biblia. De verdad. Pase Biblia. Si alguien le pregunta de Biblia, dígale: la Biblia dice tal cosa. Sea fiel en eso. Se le ha dado en sus manos en realidad algo que pocos tienen. Y es un tesoro que es incalculable. ¿Cuál es ese tesoro? La palabra de Dios. Incalculable. Aplíquela, vívala, disfrútela y pásela. Pablo aquí está diciendo básicamente lo mismo. Timoteo, tú lo oíste, tú lo escuchaste, te toca a ti. Así como el Señor le había encomendado una tarea a Pablo, así también debía guardar el depósito y continuar con la obra del Señor
Había comenzado con Pablo, Timoteo tenía que tomar el bastón y seguir la misma hora. Entonces, palabras es como un apóstol, ¿se acuerdan? Entonces le puse un ejemplo, es como un apóstol. Pablo dice, mira, Pablo, yo ya estoy listo. Estoy listo. El tiempo ha llegado, te toca a ti. Toma, la posta, te la paso. Es tuyo. Ahora te toca a ti hacer lo que yo hice. Imagínate encima Pablo, uno ve a Pablo con carácter y se lo pasa a uno que está todo miedoso ahí. Y Pablo, imagínate, ¿qué quieres que haga? Haz lo que se te corresponde. Párate y haz lo que te mandó, que se te dijo. Enseña. Ahora, lo que yo te enseñé, sin miedo, sin temor. No importa lo que pase ni lo que diga, di lo que dice el Señor. Y espérate. Como dije hoy, la predicación de muchas iglesias se descasa, de verdad. Y está siendo acomodada al gusto del consumidor, querido. Vas a escuchar muchas predicaciones motivacionales. Saca al campeón que está en ti. 3 pasos para ser el guerrero de Dios. 2 días con el devocional, 360 años. Puras cosas tontas. Pero nadie te dice que está mal. La Biblia dice tal. Nadie quiere escuchar eso hoy. Como dice Pablo, tienen comezón de oír. Escuchan puras cosas que no sirven para nada. Pero cuando les hablas de Biblia, la gente dice, no, ya se puso foco. Ah, no, yo mejor, este me gusta, me motiva, Pero no te está enseñando nada, no te exhorta, no te anima, no te cambia, nada. La gente tiene comezón de oír la palabra. No les interesa. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo, no seas uno de ellos. Enseña tal cual lo que te enseñé. Haz el bastón y te lo paso para que lo guardes como tesoro preciado e incalculable, para que tú también se lo pases a otros. Fíjate lo que dice ahí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora es interesante porque Pablo dice hombres fieles. No dice, Pablo no dice a Timoteo a hombres que no pecan. No le dice tampoco a hombres que sean perfectos, casi arcángeles en la tierra. Dice, solo quiero que se lo pases a hombres fieles. Personas que van a guardar exactamente lo que te enseñan. No le van a agregar ni le van a sacar. Van a decir exactamente lo que dice hombres fieles. ¿Por qué? Porque saben que somos pecadores. Está animando a un muchacho con miedo y está diciendo ánimo. Él sabe que es una lucha. Sabe las consecuencias. Sabe que somos pecadores. Pero sabes que hay hombres fieles que están dispuestos a dar su vida por la palabra. Por el testimonio del Señor, no importa. Querido, la historia de la iglesia está marcada por organización. ¿No sabías que la Biblia que tienes en tus manos a veces a algunos les costó su vida? Esto que tú tienes acá, a personas les costaron su vida para que pudiéramos tener lo que tenemos hoy. Porque sabían que eso necesitaba el pueblo. El pueblo necesita escuchar la voz de Dios, no opiniones de hombres. Y hay hombres fieles que quieren hacer y decir lo que el Señor quiere que se haga y que se diga. Y Pablo dice que busca hombres fieles, y esto no solo se refiere a su que reflejen básicamente a Cristo, sino que también a los dones que Dios les ha dado para el servicio de la. Obviamente, lo que resume es guardar las enseñanzas y vivir esas enseñanzas dadas por el Señor, vivirlas. Pablo ya les dice que deberían vivir las enseñanzas, pero también deberían hablar esas enseñanzas. No solamente estoy viviéndola y me quedo callado, no, vívela y háblala. Y el problema en la actualidad es que, querido, hay que ser honestos. A veces hablamos mucho y vivimos muy poco. Y la gente te mira y dice, mejor me quedo como estoy.
Si eso es el cristianismo, mejor me quedo como ateo. Mejor me quedo así como ateo. No tengo, no, mejor me quedo aquí. Soy mejor que ella, soy mejor que él, moralmente hablando. Y es porque a veces no modelamos las escrituras. Por eso hay hombres fieles, querido, que sean idóneos. Literalmente, hombres competentes. En otras palabras, hombres que el Señor ha capacitado con esos dones para poder enseñar a otros. Si usted me pregunta, querido hermano, si yo alguna vez me miré en el púlpito, jamás. Estaba bien con mi vida de incrédulo, disfrutando de las tonteras de incrédulo. Nunca me vi parado en un púlpito hasta que el Señor me dijo, ya, me aburriste, ven. Y aquí estamos. De verdad, nunca lo pensé. Hasta después de creyente. Y con el tiempo. Y en realidad, querido, es interesante porque yo sé que ningún pastor te va a decir, no, yo una vez me vi como pastor. La gran mayoría nunca se vio como pastor. Quería servir al Señor, ese era su deseo. Y querido, puede que no seas pastor, pero Dios nos ha llamado a dar y entregar la palabra que se te ha entregado tantos años para otros, para que otros conozcan del Señor. Queridos hermanos del instituto, la idea es esa. La idea es seguir adelante, a no tener miedo de lo que dirán ni lo que harán, sino ser fiel en lo que el Señor te dice con su palabra. A veces la gente dice, no sé, tú tenías el sermón preparado, como si tuviera la mente y los corazones de las personas, querido. En realidad no es así. No es así. A veces digo, bueno, yo dije eso. Sí, sí, tú lo dijiste. No, ni me acuerdo. De verdad, me ha pasado más de una ocasión que a veces la gente me dice, oh, me llegó eso que dijiste. Digo, ¿y qué dije esto? No, yo no lo dije. Sí, sí lo dijiste. No, sí, yo no lo dije. Yo no lo tengo ni anotado. Eso significa, querido, que hay cosas que yo anoto, literal. Y hay otras que no anoto, que salen. Querido, solamente quiero animarte a seguir adelante, a esforzarte, pero no en ti, no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que el Señor puede hacer por medio de ti. Esa es la mejor solución para seguir avanzando. Si estás luchando con eso, con avanzar, esfuérzate, fortalécete en Cristo y avanza. No des paso atrás. Se ha dicho que aquellos que paran en la carrera de la fe, en realidad no paran, retroceden. Querido, ¿qué es retroceder? No te conviene. Avanza aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, no importa. Acuérdate que hay un depósito a plazo fijo en la eternidad. Espera en el Señor y vas a ver tu recompensa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, con nosotros y animarnos con tu palabra, Señor, a seguir en la fe, a esforzarnos, Señor, a seguir avanzando con las cosas de la fe y enseñando a otros para que otros puedan enseñar a otros y así tu iglesia pueda ser edificada y tu nombre engrandecido y glorificado, Señor. Te alabamos por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, Señor, y por lo que continuarás haciendo por amor de tu nombre. Gracias por todo lo que nos permites aprender en este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.